Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 30 minutos. Es domingo. Qué privilegio poder estar con ustedes a través de Grupo Fórmula. Y en esta ocasión vamos a hablar de medio ambiente, de responsabilidad social y qué están haciendo los gobiernos y qué están haciendo las empresas y qué estamos haciendo todos para cuidar el medio ambiente, el calentamiento global y todo lo que está sucediendo en ese sentido. Y todo esto tiene que ir acompañado de recursos, inversiones y mucho conocimiento. Está con nosotros conectado Juan Carlos Belaustegui-Goitia. Él es el presidente del TCFD de México, en su capítulo México. Mucho gusto, Juan Carlos. Muy buenos días. ¿Cómo te va este fin de semana? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Todo muy bien, afortunadamente. A ver, cuéntanos qué es TCFD, porque sabemos que son siglas en inglés. ¿Qué es, qué hace y qué significa para México? Con mucho gusto, Jaime. TCFD, por sus siglas en inglés, es en inglés Task Force on Climate Related Financial Disclosure. O sea, es un grupo de trabajo sobre aspectos financieros, sobre transparencia financiera relacionado con el clima, ¿sí? Este grupo a nivel internacional fue creado en 2015 para ayudar a divulgar mejor cuáles son los riesgos relacionados con el cambio climático y así facilitar la toma de decisiones y mejorar esas decisiones en cuanto a la información que se tiene, tanto para las empresas financieras como para las no financieras, y comprender así la exposición del sistema financiero ante el cambio climático. Es importante señalar, Jaime, que en la actualidad más de 110 reguladores y entidades de gobierno en todo el mundo han sugerido que las reglas del TCFD son una buena referencia para estimar y gestionar los riesgos relacionados con el cambio climático por parte de las empresas financieras y no financieras. ¿Y en qué momento se cruza el tema financiero, el tema económico de las empresas, el tema del pago de impuestos de manera correcta con el cambio climático? ¿Cómo se hace o en qué momento se cruzan esos caminos? Cómo no, es una gran pregunta, Jaime. Mira, tiene los aspectos climáticos, los aspectos financieros del cambio climático tienen principalmente dos avenidas. La primera es que el cambio climático, por la importancia que tiene, porque va a afectar, bueno, está afectando tanto en la parte física como en la parte de riesgo, porque se pueden cambiar regulaciones, porque vienen nuevas tecnologías, por muchas cosas, está afectando mucho la situación económica de países, de empresas, de hogares. Entonces, una parte fundamental de los aspectos financieros del cambio climático es entender bien estos riesgos y tratar de gestionarlos de tal manera, bueno, pues de que no haya inestabilidad en el sistema financiero y de que otra vez se gestionen estos de la mejor manera para que no haya grandes pérdidas. La otra rama importante, Jaime, es que para atender los problemas, para minimizar los problemas del cambio climático, tenemos que hacer transformaciones muy, muy importantes en nuestros sistemas de energía, en nuestros sistemas de transporte, en nuestros sistemas productivos, y eso requiere de muchísimos recursos, ¿sí? Millones, no estoy exagerando, millones de dólares, ¿sí? Y corresponde al sector financiero el hacer disponibles estos recursos, ¿no? Entonces, la segunda línea es cómo el sistema financiero va a facilitar el acceso a los recursos que hacen falta para que las empresas, los gobiernos, los hogares lleven a cabo las transformaciones que necesitan para descarbonizar, para reducir las emisiones que están provocando el efecto de cambio climático.
Que ya es todo un hecho, hemos visto, vaya, ya lo vivimos, ya lo padecemos, lugares y regiones donde no llovía llueve, lugares donde llovía no llueve, las temporadas de calor son más duras, las temporadas de lluvia son más duras, vaya, el cambio climático está aquí. Hay ejemplos a nivel internacional, estamos platicando con Juan Carlos Velastegui-Goitia, él es presidente del consorcio TCFD. Juan Carlos, hay varios situaciones que se han hecho a nivel mundial de manera concreta. Ustedes destacan Japón. ¿Qué ha hecho Japón gobierno? ¿Qué ha hecho Japón empresa? ¿Cómo convergen estos dos caminos? En cuanto al grupo de trabajo para gestionar mejor los riesgos financieros que representa el cambio climático, Japón es un gran ejemplo por el trabajo conjunto entre gobierno y empresas, tanto financieras como no financieras. Como les decía, los riesgos financieros que representa el cambio climático pueden ser muy grandes, pueden llegar a desestabilizar los sistemas financieros, y Japón ha gestionado muy bien eso para minimizar esos riesgos en las empresas. Y por otro lado, también están generando los recursos para que Japón pueda hacer la transición de la que hablaba yo a una economía baja en carbono y eventualmente descarbonizada, ¿no? Que, como les decía, implica millones de dólares en cuanto a cambiar, por ejemplo, la forma de producir, de generar energía, la forma de transportarse, ¿no? En cuanto a la generación de electricidad, por ejemplo, ¿sí? Quitar hacer que se desfasen, que eventualmente ya no se usen tanto las energías fósiles y se usen mucho más las fuentes renovables. En cuanto a al transporte, por ejemplo, que se dejen de usar los motores de combustión interna y se empiecen a usar más otro tipo de tecnologías, como la eléctrica, eventualmente hidrógeno. Todo eso otra vez implica una inversión de muchísimos millones de dólares, y en la medida en que el sistema financiero y los que participan en él tengan mejor información sobre cuáles son los riesgos de las empresas que están participando ahí, pues toda esta transición, que puede ser muy difícil, claro, bueno, que es muy difícil, pero que podría ser traumática, que sea mucho más suave y que no represente costos innecesarios, y al contrario, que se aprovechen los beneficios que puede traer esta transición. Juan Carlos, ¿y qué propone el consorcio TCFD México para un país y una economía como la mexicana? Una economía en desarrollo, una economía que está, pues, en este momento en medio de una discusión en cuanto a una ley de reforma eléctrica que los ambientalistas han señalado como que no es la óptima para atender este tipo de compromisos. ¿Qué es lo que ustedes proponen para el ámbito financiero y económico de nuestro país? Gracias, Jaime. Sí, mira, es muy importante que los agentes económicos se sensibilicen, que sepan cuál es la importancia de los aspectos financieros relacionados con el cambio climático. Como que no es fácil, si no estás metido en esto, relacionar cambio climático con aspectos financieros, pero te aseguro que tiene una grandísima relevancia. Ya te lo mencioné, 110 autoridades en el mundo están recomendando el marco que nosotros proponemos para poder gestionar mejor esos aspectos. Entonces, lo primero es sensibilizar y difundir la importancia de los aspectos financieros relacionados con el cambio climático. ¿Sí? Fomentar el diálogo entre instituciones financieras y no financieras, ¿sí? Por ejemplo, el que las empresas que vayan a necesitar o que necesiten acceder a recursos a través del sistema financiero sepan cómo preparar su información con respecto a los riesgos que pueden tener sus proyectos en relación al clima, ¿sí? Esto es muy importante otra vez para que se pueda asignar bien los recursos, para que se pueda entender bien cuál es el riesgo de los diferentes proyectos. Y entonces este diálogo entre instituciones financieras y no financieras lo vamos a promover
a través de talleres, de conferencias, publicaciones y guías, que por cierto tenemos el primer taller ya el 20 de octubre. Y el tercer objetivo, lo que creo que podemos hacer nosotros aquí en México, es promover las mejores prácticas a nivel global, pero trayéndolas a México, las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos, ¿sí? De cómo medir el riesgo, de cómo alinear las actividades de la empresa, los procesos de la empresa para cumplir con objetivos climáticos de disminución de emisiones, cómo hacer los planes de transición de procedimientos que usan combustibles fósiles, por ejemplo, que de alguna manera crean emisiones de gases de efecto invernadero. Pues vamos a estar atentos a esta situación y a esto que pues ya es una exigencia más allá de una moda o de una postura de una empresa. Esto es una exigencia, esto es una necesidad que se tiene que estar implementando. Y vamos también a ver qué es lo que ocurre en esta conferencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático que se va a estar celebrando a finales de este mes hasta el próximo 12 de noviembre allá en Glasgow, que seguramente habrá mucha información muy relevante. Gracias, Juan Carlos Velasteguigoitia, presidente del consorcio TCFD. Cuídate mucho y éxito en lo que venga. Sí, muchas gracias. Es del capítulo de México, no soy presidente del global. No, por eso. De México, y les agradezco mucho. Les recuerdo, el 20 de octubre tenemos el primer taller que ofrecemos y si nos buscan en internet, seguramente, les vamos a dar más información sobre esto. Muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad. Hasta pronto, que estés muy bien. Muy buenos días. Vamos a la pausa. Buenos días. Son las 7:42. Regresamos.